Voy a, voy a proceder a grabar la sesión en caso de que ustedes quieran consultar el desarrollo de la misma. Se va a estar publicando en nuestras redes sociales y voy a proceder a indicarles la manera en cómo vamos a desarrollar dicha actividad. De parte del Anillo Turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos, le damos la bienvenida a la charla que se está desarrollando este viernes 25 de junio del 2021. La agenda que nos ocupa hoy, vamos a brindar las orientaciones generales para el desarrollo de la charla. Después abriremos un espacio de preguntas y comentarios posterior a la participación de las personas facilitadoras. Brindaríamos los agradecimientos y el calendario para las próximas charlas. Dentro de las orientaciones generales les vamos a solicitar completar el formulario de asistencia que dentro de unos minutitos se les va a compartir por medio de el chat de la reunión. Este formulario tiene la finalidad de recoger información sobre ustedes para poderlos invitar a un corto y mediano plazo a un grupo de módulos de capacitación que vamos a estar desarrollando a lo largo de este año por parte de la Comisión del Anillo Turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos. Durante el desarrollo de la charla, procurar por favor mantener su micrófono y cámara cerrados, esto con la finalidad de que las personas facilitadoras puedan tener la atención total de cada una de las personas que hoy están siendo parte de esta actividad. Las preguntas y comentarios se procederá a abrir un espacio hacia el final de la presentación de las personas para que ustedes puedan realizarlas. Les recordamos el valor que tiene para nosotros que ustedes completen el formulario que dentro de unos minutos se va a compartir por medio del chat. La noche de hoy nos está acompañando el señor Fabián Alvarado Redondo. Fabián Alvarado Redondo es egresado del Colegio Universitario de Cartago, de la carrera de Turismo, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la carrera de Gestión de Turismo Sostenible. Él es fiscal de la Asociación de Egresados en Gestión de Turismo Sostenible del TEC. Ha realizado investigaciones sobre el perfil profesional en turismo de la provincia de Limón. Ha realizado publicaciones en la revista Trama de la Escuela de Ciencias Sociales. Sus áreas de interés son certificación, objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo local, sociedad y cultura. La otra persona que nos está acompañando el día de hoy es Rodrigo Murillo Macís. Rodrigo es egresado del Colegio Universitario de Cartago, de la carrera de Turismo, egresado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, de la carrera de Gestión de Turismo Sostenible. Es miembro de la Asociación de Egresados en Gestión de Turismo Sostenible del TEC. Se ha desempeñado como fotógrafo de bodas y eventos, también como staff de MICE Centroamérica de Congresos y Convenciones. Ha realizado investigaciones en descarbonización de transporte de turismo y una propuesta de módulos de capacitación y educación técnica. Ha realizado publicaciones en la revista de Trama de la Escuela de Ciencias Sociales y sus áreas de interés son objetivos de desarrollo sostenible, desarrollo local, sociedad y cultura. Les recordamos que las preguntas las pueden realizar por medio del chat, completar el formulario respectivo que se encuentra, que dentro de unos minutitos los vamos a compartir por medio del chat y procedo a darle la palabra a las personas facilitadoras de la charla del día de hoy. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero que nada, agradecerles a todos por venir a esta charla. Esperamos que sea de su agrado. Necesito saber si me escucho bien. Se escucha claramente y la presentación se ve muy bien. Ok, entonces. Un momentito. Okay. Bueno, bienvenidos a la charla de Historia y Cultura de Cartago.
La manera en la que vamos a dar, perdón, esta charla va a ser la siguiente. Vamos a ir por siglos o por años. ¿Qué está pasando? Ok. Empezando por 1500 hasta 1900. Estoy teniendo problemas técnicos, disculpen. Ok. 1500 es el periodo en que se da la fundación de Cartago. Es el periodo en que inicia y termina lo que es la exploración, conquista y colonización, bueno, exploración y conquista de, el territorio nacional. En 1561 se da la exploración del Valle Central por parte del alcalde Juan de Caballón y Arboleda, que es el alcalde de Nueva Cartago y Costa Rica. Nueva Cartago viene siendo la parte caribe u oriental de lo que ahora es Nicaragua. Antes de que él entrara al Valle Central, todas las poblaciones españolas en el territorio nacional estaban ubicadas únicamente en las costas, pero estas eran atacadas por piratas. Por lo tanto, el rey de España dio el aval de que se explorara el territorio interno del país. Entonces, Juan de Caballón y Arboleda entra al Valle Central, funda la ciudad o pueblo de Castillo de Garcimuñoz, que viene siendo la primera población española en territorio interno de Costa Rica. Y cabe recalcar que Garcimuñoz o Castillo de Garcimuñoz era el nombre del pueblo natal de esta persona en Europa. O sea, algo que tenían los españoles es que pues nombraban los pueblos, ciudades y demás con nombres que ellos ya conocieran. O sea, no inventaban nada y en esa época era muy difícil que usaran los nombres que tenían los nativos para las tierras. En 1563 se da la fundación de Cartago a manos de Juan Vázquez de Coronado, que explorando lo que es el Valle del Guarco, pues encuentra una zona que él considera idónea para vivir, entonces traslada a la población de Garcimuñoz hasta una localidad que queda en medio de dos ríos, que es el Purires y el Core. Sin embargo, podemos decir que esto lo hace más o menos en época seca, porque él, repito, considera que es una localidad idónea. Sin embargo, para época de invierno, pues las lluvias muy fuertes y al estar en medio de ríos que crecen, pues hace que la tierra se lode, llegando así a dársele el nombre de Cartago como la ciudad del lobo. En 1568, pues se nombra Cartago como la capital de Costa Rica y esta queda a manos del gobernador Perafán de Rivera, que una de las cosas que él hace es la repartición de indígenas y la ley de encomienda, que esta ley de encomienda es que cada indígena tiene que pagarle tributo a su dueño español. Cabe recalcar que esto lo hace en contra de la corona, ya que anteriormente el rey de España había decretado que los nativos del nuevo continente no iban a ser esclavizados. Y lo otro que hace es reubicar nuevamente la ciudad de Cartago, de esto debido a los problemas que tenían con el clima, y lo lleva a un lugar cercano a lo que hoy es la Sabana. No es hasta 1574 que el gobernador Alonso Angunciana de Gamboa la vuelve a trasladar a la ubicación final, que es la que todos conocemos actualmente, donde se empiezan a hacer las construcciones. Una de ellas, la parroquia en nombre de Santiago Apóstol. Años 1600, enfermedad, economía, milagros y piratas. Cabe recalcar que Costa Rica es la última provincia española en ser explorada, colonizada, así que realmente no es una provincia que les dé mucho fruto a los españoles ni al rey. Entonces realmente somos como los más abandonados. Para 1611 la población de Costa Rica cuenta con 15,000 habitantes
únicamente contando los españoles, los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en el territorio nacional, los mestizos, que eran hijos de españoles indígenas, y los indígenas, que eran esclavizados. No se contaban ni los negros, ni los mulatos, que eran hijos de españoles con negros, ni los ambos, que eran hijos de españoles de negros e indígenas. Y obviamente tampoco se contaban los indígenas que estaban libres. Para 1620 se da un cambio en el modelo económico, ya que la ley de encomienda no se sigue aplicando, ya que los españoles que vienen al territorio nacional pues no reciben más indígenas. Y también que los que tenían indígenas pues los iban perdiendo, ya sean por enfermedad, porque se escaparan o porque muchos morían en las labores de trabajo, ya que ellos eran la mano de obra, eran los que cultivaban y eran los que construían los edificios. Entonces se da un cambio en el modelo económico e inicia un modelo económico mercantil. Todos los productos que se dan en el nuevo continente eran exportados a España. Para 1635 se da el hallazgo de la Virgen, que me imagino que todos conocerán la historia de la niña mulata, Juana Pereira, que encuentra una muñequita en el bosque mientras recogía madera, leña, y cree que es una muñeca, la lleva a su casa, la guarda, al día siguiente no está, la vuelve a encontrar en la misma piedra, la lleva a su casa, repite, al día siguiente no está, va y le dice al párroco, el párroco guarda la muñeca en el templo o en la parroquia, al día siguiente no está, entonces se dan cuenta de que en realidad es la Virgen y le crean pues la ermita ahí donde está la roca, que es donde está actualmente, en la iglesia de Los Ángeles. Para 1660 se da un cambio en el modelo económico, viene a ser el tercer modelo económico de la época de las colonias, que es la exportación de cacao, ya que el modelo de comercio ultramarino pues no sale rentable, sobre todo por el ataque de los corsarios ingleses o piratas. Y bueno, hablando de piratas, en 1666 se da una invasión pirata en el puerto de Matina, que llega el capitán Edward Manswell y el capitán Henry Morgan, que este último, bueno, me imagino que algunos lo conocerán, que salen algunas botellas, eh, llegan a Matina y capturan el puerto con un estimado entre 700 a 1000 hombres y deciden venir a Cartago, pues se decía que era la ciudad de oro. Sin embargo, se da un acontecimiento muy importante para la historia, que es que un indígena llamado Esteban Yapirí logra escapar y venir corriendo hacia Cartago a avisar. Que de hecho esta imagen de la derecha es una estatua que se encuentra en la Suiza de Turrialba, conmemorando lo que este hombre realizó. Él logra avisar al gobernador y capitán general Juan López de la Flor, el cual decide enviar al capitán Alonso de Bonilla a enfrentarse a los piratas. Cabe recalcar que las tropas españolas eran muy pocas, o sea, no eran un ejército. Entonces, cuando los piratas llegan a Turrialba, interrogan a una mujer indígena para saber cuánto falta para llegar a Cartago y con qué defensas cuenta la ciudad. Ella lo que les dice es que falta mucho para llegar a Cartago y que el trayecto es muy pesado, lo cual era cierto. Pero también les dice que había un ejército español ya esperando, lo cual es mentira, porque no hay un ejército. Hay tropas españolas, pero no son un ejército, son muy pocas en realidad. Y ella no sabía si los estaban esperando o no. Lo que le da la victoria a las fuerzas españolas en Cartago es que el capitán Alonso de Bonilla aprovecha que la mañana en que ellos los atacan, pues está muy nublado, hay lluvia muy fuerte, entonces él divide sus hombres, les indica que deben hacer bulla, tocar tambores, tocar las trompetas, hacer explosiones de pólvora alrededor y atacar a los piratas por distintos flancos. Los piratas, creyendo que se están enfrentando a un ejército superior a ellos, pues deciden huir, se dirigen de nuevo al puerto y de ahí se vuelven al mar. Cabe recalcar que los españoles no le dieron el honor de la victoria al capitán Alonso de Bonilla, sino que se lo dieron a la Virgen de Ujarrás, a la cual ellos les habían ofrecido muchos favores si les permitían ganar la batalla. Y en honor a la Virgen de Ujarrás, que a partir de ese momento se llamó también la Virgen del Rescate, pues crean el templo de Ujarrás en el periodo de 1666 a 1693, que es lo que conocemos actualmente como las ruinas de Ujarrás.
Para 1680 se empieza el cuarto modelo económico, que es el negocio con piratas. Cabe recalcar que estos piratas, pues para los españoles eran piratas, sin embargo ellos eran corsarios ingleses, trabajaban para la corona de Inglaterra, en el periodo en que Inglaterra y España estaban en guerra. O sea, ellos tenían el permiso del rey para atacar los navíos españoles. Y se da este modelo económico ya que para España no era rentable comprarle más cacao a Costa Rica, ya que otros países del continente lo exportaban mucho más barato. Países, no, provincias del continente lo exportaban mucho más barato, dejando así a la población de Costa Rica sin una economía estable, provocando que las élites gobernantes y las élites económicas tengan que contrabandear con los corsarios ingleses. Luego, en 1699 se abandona lo que es el primer poblado de Orosi. Esto debido a que los indígenas de la zona logran escapar, hay mucha enfermedad, hay mucha inundación y el clima es muy pesado. Esto hace que la población española se tenga que trasladar a lo que hoy conocemos como los llanos de Santa Lucía. Y inicia la época de 1700, problemas en la provincia. Para 1700 se da un conflicto con la corona muy fuerte, esto debido al contrabando con los corsarios, como había mencionado anteriormente. Tanto así que para 1718 España desintegra el Cabildo de Cartago, ya que muchos regidores pues eran los que mantenían este modelo económico. Y obviamente a España no le sirve que una de sus provincias pues contrabande con un bando enemigo. En 1730 la enfermedad y la hambruna azota fuertemente lo que es el Valle Central, afectando principalmente a la población indígena. Tanto así que prácticamente la diezma. O sea, hay muy poca población indígena en el Valle Central. En 1743, un grupo franciscano se traslada nuevamente a Orosi, intentan construir una iglesia y un convento, que bueno, la iglesia es la que conocemos actualmente, pero no tienen la mano de obra suficiente. Esto debido a que la población indígena pues es muy, muy escasa. Y esto lo que causa es que en 1747 y 1748 las tropas españolas ataquen Talamanca en busca de nueva población indígena. Se dice que en 1748 la ciudad de Tres Ríos fue poblada o fue creada con población de estas zonas. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que he mencionado hasta el momento. Puede continuar con la presentación. Las dudas y preguntas las atendemos al final. Ok, bueno. Entonces, para proseguir, le doy el control a mi compañero Rodrigo. Buenas noches a todos los que se encuentran. Muchas gracias por sacar el rato y bueno, continuando con 1700, la segunda mitad. Para ese momento teníamos 25,000 habitantes en Cartago, o la provincia más bien en Costa Rica, como provincia, con una esperanza de vida de 35 a 40 años. Digamos, esta esperanza de vida, ¿verdad? Hay que considerar muchas cosas, no solo el efecto salud, el efecto clima, ¿verdad? Y el efecto ocupaciones, que va a cambiar según, como decía Fabián, de dónde vengas. Para 1778 se tiene que habían 707 españoles, 4,851 mestizos, 1938 mulatos y negros. Para 1780 más o menos se da la peste de viruelas y la esterilidad de frutos. Esto también se da una afectación para lo que es la población cartaginesa, ¿verdad? Muy tremenda. Tanto es así que se habla que el poblado de Tobos y Quircot sufre una diezmación en la parte indígena específicamente. Estamos hablando que a pesar de que ya habían pasado más de 100 años en el proceso, ¿verdad?, de conquista y colonización como tal, pues los indígenas que habitaban el continente no estaban preparados, ¿verdad?, para la afectación por parte de enfermedades que venían de Europa. Una de estas, el sarampión o las viruelas. Para 1782 se da la fundación de la primera escuela
de primeras letras en lo que es la provincia, específicamente en Cartago, por parte de Esteban Lorenzo de Tristán, que también tiene un rol fundamental en la fundación de Alajuela. Continuando con los años, en 1800, claramente, ¿verdad? Uno de los hitos de la historia tanto costarricense como cartaginesa es el proceso de independencia. Por eso es que vamos a ver aquí cómo se transforma todo el ente, digamos, sociocultural cartaginés que pasa de colonia a república, y esto también tiene una afectación en la parte productiva socioeconómica. Bueno, empezando en 1801 se establecen 5 tiangues. Hablábamos anteriormente, unos días de estos, sobre la palabra tiangue. Muchos lo hemos escuchado en la parte mexicana, pero existe, digamos, el legado histórico, ¿verdad? Escrito, que dice que se presentaron 5 memoriales en solicitud de tiangues. ¿Qué son tiangues? Son estos locales que ofrecen los mercados. Recordemos que en ese momento el mercado no existía como tal lo conocemos hoy en día, sino que era en la Plaza Mayor los días jueves, donde se ofrecían el intercambio de productos. Esta, por decirlo de alguna manera, formalización del comercio como tal en Cartago va a permitir, ¿verdad?, que se empiece a desarrollar y que sea llamativo para algunos turistas que vienen a contar historias sobre Costa Rica, entre esos algunos alemanes. Lo que me interesa de mencionar aquí también es ver, digamos, cómo está desarrollada la parte socioeconómica, porque vemos que hace mención a varios nombres, pero uno de ellos es Clara Pilona, a quien se le negó la licencia por su notoria mendiguez. Estamos hablando que las oportunidades económicas en ese momento eran bien difíciles, ¿verdad? Y todavía se ve que la opción de crecimiento económico estaba muy limitada. Para 1802 se libera el sistema de pesas. ¿Qué quiere decir esto? El sistema de pesas era un sistema que utilizaban los ganaderos, ¿verdad? Para traer la venta a este mismo mercado que estamos hablando, y se veían afectados por cómo se tomaba la medida del ganado. Inclusive había gente que prefería venderlas en Nicaragua, ¿verdad? Y los compradores de Nicaragua hacían también, pues, venidas a Cartago, ¿verdad? Para comprar ganado. Hubo un momento en el que el sistema sociopolítico de Cartago establecía que los ganaderos tenían que venir a dejar cierta cantidad de cabezas de res, ¿verdad?, a Cartago, lo que les salía muy caro, porque una de las, o varias de las haciendas se ubicaban en la parte de Guanacaste, entonces era mucho más barato vendérselas hacia Nicaragua que traerlas hasta Cartago. Esta liberación del sistema de pesas permite que empiecen a haber otras opciones de comercio para ellos. También en 1802 se da la orden, por decirlo de alguna manera, que los poblados de Aguacaliente, los vecinos que viven en Aguacaliente, Tejar, Churuca, La Puebla, Taras y el Arrabal en Cartago empiecen a sembrar. Estábamos hablando que en la década anterior, o las décadas anteriores, ¿verdad?, se vio una afectación por la viruela en 1780. Y esto también afectó, digamos, la parte de agricultura. Para 1802 el presidente establece que, o perdón, el gobernador establece que se dé un proceso de siembra porque había un faltante, digamos, de productos para tanto la subsistencia como para el comercio. En 1820 se habla del uso de potreros por la gente de Chicagres. Chicagres es la parte de San Rafael, lo que conocemos como San Rafael Churuca, y establecían que muchos de estos ganaderos utilizaban estos potreros, ¿verdad?, para ganado propiamente, y la gente no tenía dónde sembrar, entonces era una confusión grande de cómo iban a poder continuar, digamos, las órdenes de siembra, ¿verdad?, si no habían tierras. Hablábamos que en ese momento estaba el modelo de ejidos, donde estas tierras eran comunales y se compartían o alquilaban, ¿verdad? Pero no habían propietarios grandes con extensiones de tierra, digamos, propias, sino que eran muy pocos los que tenían ganado, ¿verdad? Y los que podían sembrar así, y los que eran agricultores tenían tierras muy pequeñas, apenas para la subsistencia de ellos. También en estos años es muy importante mencionar el terremoto de San Estanislao. En Cartago van a haber 3 terremotos grandes o de gran importancia, ¿verdad? El de 1822, San Estanislao. Vamos a ver los otros. Estos comienzan a deteriorar ya algunas edificaciones que se habían construido, ¿verdad?, con anterioridad, y que van a estar recibiendo, digamos, estas afectaciones a lo largo de los años. Por ejemplo, aquí vemos algunas de las edificaciones que ya estaban. Para 1842 se da la construcción del Colegio de San Luis Gonzaga. Lo importante de este colegio, ¿verdad?, es su valor histórico, y mucha gente también recuerda que estaba Morazán en el poder en ese momento.
Ahora, el Colegio San Luis Gonzaga, para los que lo conocen actualmente, no se encontraba en esa ubicación, sino que se encontraba cerca del Banco Nacional o a un costado de lo que hoy se conoce como la Catedral o la Iglesia del Carmen en algún momento. También compartía una esquina con lo que hoy es el Centro de la Cultura Cartaginesa, y también, aparte de eso, en ese momento hubo un hotel en el cual compartían un teatro donde los colegiales compartían o representaban sus obras. A la par del Colegio de San Luis Gonzaga se encontraba lo que era la Escuela de Párvulos, que hoy es el Club Social. Y es importante mencionar que este terreno, digamos, del Colegio de San Luis Gonzaga luego se transformaría en el Mercadito de Carnes, que hoy actualmente pertenece a lo que es el Bazar San Luis, ¿verdad? Y pues tiene uso económico, pero hace unos años estuvo clausurado y bueno, por dicha se pudo retomar, ¿verdad? Conservando todo lo que es la parte arquitectónica, o por lo menos este estilo que tuvo en algún momento, ¿verdad? Con las revaloraciones del caso. En 1857 se empieza a construir la iglesia del Carmen en el Parque Jesús Jiménez, y también se da, digamos, vamos a ver unas de las fotos aquí abajo, donde se ve la estatua erigida a Jesús Jiménez. La iglesia del Carmen desapareció después de los terremotos, porque estamos hablando que el de 1824 era San Estanislao, en 1841 el de San Antolín, y en 1910 el terremoto, ¿verdad?, de Cartago, como tal, que se conoce el de Santa Mónica. Pero en estos periodos, ¿verdad?, hubo construcciones de otras iglesias, de otras edificaciones que luego se verían afectadas. La iglesia del Carmen como tal se encontraba frente al Parque Jesús Jiménez, diagonal al Mercado Municipal actualmente, y cerca del Chalet Troyo también. Esta fue destruida en uno de los terremotos y el nombre fue tomado, ¿verdad?, para dárselo a la que hoy conocemos como la catedral. Esta catedral en algún momento tenía el nombre de San Nicolás o iglesia de San Nicolás. En 1869 se da la construcción del cuartel militar con ya una visión un poco más de otra arquitectura, ¿no? No tanto, digamos, la parte colonial que hubo, ¿verdad?, sino toda esa reconstrucción. Y para 1888 se da la construcción del Hospicio de Huérfanos. Esto es muy importante porque recordemos, como dije al inicio, ¿verdad?, en el periodo de transición no solo pasa el periodo de independencia, sino que también, como ya sabemos, hubo una guerra en 1856 que marca a Costa Rica, ¿verdad? Y que esto es como el que ocupaban, ¿verdad?, para ser independientes, por decirlo así, desde adentro, ¿no? No solo por la carta que llegó desde México, sino ya algo que los retomaba. A pesar de que esto es muy importante, tiene gran afectación en el país, y no solo en Cartago. Y es que muchos de los hombres y mujeres que pelearon en esta guerra mueren, dejando así muchos huérfanos, ¿verdad? Entonces se crea un hospicio para estos chicos y chicas que estaban en necesidad en ese momento, mediante donaciones que se dan de dos hermanos de apellidos Jiménez, y el terreno es en donde se ubica hoy la iglesia de María Auxiliadora y el Parque de la Independencia. Este hospicio de huérfanos contrata a padres salesianos porque tenían manejo en lo que era la educación de chicos con oficios. Esto de artes y oficios, ¿verdad?, tiene su fuerte en que más adelante este hospicio de huérfanos se va a transformar. Pasamos al siguiente siglo, en 1900, ¿verdad? Yo creo que lo que más marca este siglo es, como decía, el terremoto de Santa Mónica y, ¿verdad?, la posterior construcción de la Cartago que conocemos prácticamente actualmente. Para 1904 ya se habían reiniciado las obras del templo parroquial. ¿Por qué digo reiniciado? Porque, como les había contado anteriormente, los terremotos de San Antolín y San Estanislao habían afectado el templo parroquial de Santiago Apóstol. No era como lo conocíamos, ¿verdad?, en piedra, sino eran iglesias más pequeñas, a veces de paja, como se habían reconstruido desde la colonia, pero se había hecho el esfuerzo, ¿verdad?, de traerlo a un material que se creía más fuerte, ¿verdad? Y empieza estas obras. No son ruinas porque fue que no se logró concluir, ¿verdad? No fue que concluyeron de construirlo y cayeron, sino que no se logró concluir, pero todo el mundo lo conoce como ruinas. En 1908 también se da la construcción de la sede de la Corte Centroamericana de Justicia. Esta se ubica donde se ubica actualmente el Colegio de San Luis Gonzaga.
Esta fue una donación por un norteamericano, un estadounidense. Y bueno, la corte ya estaba aquí, se empieza a construir, ¿verdad? Pero en 1910 viene el terremoto. Justo en ese año, ¿verdad? Empieza a haber ciertas noticias que asustan a la población, que es el paso del cometa Halley. Aquí hay dos personajes muy importantes en la historia de Costa Rica y justo para este año. A la izquierda tenemos a Juan Rudin, que era un científico extranjero suizo que había venido a parte de América a estudiar ciertas cosas, ¿verdad? Y a trabajar, y luego fue contratado en Costa Rica. Y a la par, don Pedro Nolasco Gutiérrez. Él también trabajó desde la parte científica, era un astrometeorólogo, geómetro también, ¿verdad? Y mediante estos estudios que él realizaba de la posición de planetas y otros estudios más de carácter estelar, hacía asumía más bien ciertas cosas que podían pasar. Él había estado trabajando desde 1880 la publicación de almanaques populares. Aquí vemos uno que dice Almanaque de Abril de 1911. Estos almanaques, ¿verdad? Él utilizaba para comunicar ciertos conocimientos a la población en general. Uno de esos fue que para después del terremoto iba a pasar algo. Entonces, ¿qué era lo que iba a pasar? Se iba a destruir el mundo. Porque venía el cometa Halley y estaba pasando el terremoto de Santa Mónica. Todo el mundo enloqueció. Creyeron que para entre el 4 de, después del terremoto, del 4 de mayo al 12 de mayo, iba a acabarse el mundo, ¿verdad? Mucha gente relataba en ese momento, se lee que se relataba, ¿verdad? De cómo la gente no tomaba agua, creían que estaba contaminada, habían guardado mucha agua y creían que iban a morir por falta de agua, ¿verdad? Porque todo estaba contaminado o que el cielo se iba a caer. Pero bueno, la cosa es que no pasó así. Sí hubo gran afectación en lo que eran los edificios y lamentablemente también en vidas humanas, ¿no? Se habla que el terremoto fue a las 7 de la noche, más o menos. Hablemos de que en Cartago en ese momento no hay las condiciones actuales, ¿verdad?, que tiene de luz. Entonces fue muy difícil poder rescatar las personas en ese momento, sino hasta el día siguiente. En la pantalla, en la parte izquierda, pueden ver lo que es la iglesia de Los Ángeles de ese momento, la que hoy se conoce como la Basílica. Vemos que la estructura fue afectada específicamente en las dos torres, ¿verdad? Y en el centro de la fachada, digamos, de la entrada principal. Al lado derecho tenemos una imagen del mercado municipal. El mercado municipal acaba de ser construido por la empresa que había desarrollado lo que eran vías férreas también y la estación hacia el Atlántico. Y por dicha, eh, se encontraba bajo garantía y la garantía asumió, digamos, el daño que había sucedido por el terremoto. Se habla de que el mercado municipal de Cartago en ese momento, que lo pueden ver en la parte inferior derecha, era uno de los más bonitos a nivel centroamericano. También cabe destacar que esta gente que construyó el mercado construyó el de Heredia, entonces tienen grandes similitudes con el de Heredia. Era una parte de mampostería y otra de locales con lata, unos galerones. Okay. Continuamos con lo que va sucediendo después de 1910. Después de 1910, ¿verdad? Y con toda la destrucción que se da en Cartago, se da la orden de que los edificios que habían quedado en pie sean destruidos porque habían algunos que no estaban con, o que no podían ser habitables. Entonces lo que se prefirió fue destruirlos. En este momento entra alguien muy importante para Costa Rica y para el nivel de arquitectura de Costa Rica, que es don Luis Jack. Él era un español que había llegado, ¿verdad?, a construir partes en Costa Rica y lo hace junto a la Junta Edificadora. Esta junta se va a encargar de desarrollar los planos, ¿verdad?, y poner lo más importante, la parte económica, para la construcción de ciertos edificios en Cartago. Vamos a ver que él tuvo que ver con la construcción del nuevo cuartel militar, con la construcción de la basílica, también la iglesia, actualmente la del Carmen, la parroquia, y otras estructuras. El nuevo cuartel militar, que hoy es un museo, galería, ¿verdad? Ya tiene esta imagen o esta fachada a partir de 1912. Es importante notar que este cuartel, ¿verdad?, funcionó como cárcel hasta hace prácticamente unos 20 años, más o menos. Y que bueno, también tuvo parte muy importante en la guerra del 48, donde fueron atrincherados los oficialistas de los socialcristianos, bueno, de Calderón Guardia en ese momento, y fueron atacados por Liberación Nacional. Eh,
hubo gente que murió en ese ataque, ¿verdad? Y tuvieron que enterrarlos dentro del cuartel. Entonces todavía hay restos humanos enterrados en este cuartel o en lo que hoy es el museo. Para 1912 se da también el reinicio de la construcción de la basílica y van a pasar varios años en este proceso porque va a concluir en 1930. Y en este proceso, don Luis Jack va a ceder los planos, ¿verdad? Y la dirección de la construcción a uno de los ingenieros o arquitectos ingenieros, ¿verdad? De Costa Rica, que es Garnier, y que va a determinar, mucha gente hablaba de que Garnier tuvo que ver con la parte de la fachada principal, pero ya eso estaba determinado por don Luis Jack, y dicen que es una de las obras eclécticas de él, ¿verdad? Que llama más la atención. Ecléctico es la mezcla de todos estos estilos arquitectónicos y que esta es una de las que llama más la atención. En 1923 se da la construcción del Colegio San Luis Gonzaga en su sede actual después del terremoto, ¿verdad? Se estaba buscando a dónde pasar, como les comentaba, estuvo un momento cerca del Banco Nacional, entonces hoy lo pasan frente a la Plaza Iglesias, donde se encuentra, ¿verdad? Actualmente, y se empieza a construir, como se ve, digamos, en la fotografía inferior izquierda, pero después, 10 años se tarda en construir la cúpula, que es muy característica y que mucha gente cuando llega a Cartago y viene de otros lugares cree que es una iglesia. Para 1926 se pasa a ser el club social en donde era la escuela de párvulos. El club social sigue siendo un centro de reunión muy importante. En ese momento era el centro de reunión para los ganaderos de Cartago, ¿verdad? Donde se ejercía poder y reuniones de manera para construir lazos, ¿no? Esto es algo que va a generar, digamos, un proceso, digamos, socioeconómico en Cartago, claramente. Para 1936, como les comentaba, ya se da la conclusión de la basílica como tal y la conocemos hoy día. Para 1950, la construcción del Palacio Municipal. El Palacio Municipal tiene una característica que es, durante todo el proceso colonial, no había sido uno de los edificios más importantes en tema de arquitectura, y es en 1950 que se decide retomar porque ya había mucha afectación de los terremotos que les comentaba anteriormente. San Estanislao, San Antolín y el de Santa Mónica, ¿verdad? En 1910. Algo que llama mucho la atención de este edificio son estos ventanales cuadrados, ¿verdad? Que tiene este estilo. Eso es porque es una construcción modernista, ¿verdad? Y retoma, digamos, este lenguaje arquitectónico. Para 1970 pasamos el Cobao a su sitio actual. Como hablábamos, en 1888 se había dado la construcción del Hospicio de Huérfanos. Todo esto, ¿verdad? Estuvo bajo una junta, ¿verdad? Que administraba también lo que eran los padres salesianos. En algún momento se deja a los padres salesianos de lado. Ellos viajan hacia San José, ¿verdad? Y se establecen en San José, pero el Cobao queda a manos de una junta, digamos, que es quien lo administra, y en 1970 se decide pasar al sitio actual, que es ahora donde se encuentra cerca de Finca La Pólvora, que es camino hacia Llano Grande. Con esto, digamos, podríamos ir concluyendo un poco, ¿verdad? Lo que es el siglo de 1900, porque a pesar de eso hay mucho más historia, pero queríamos darles una pincelada. Lo importante de aquí es mencionar, ¿verdad? Que todo lo que es historia, tanto preconquista, colonial y post-colonia independencia, ¿verdad? Tiene mucho sentido en la construcción social y cultural de Cartago, y que esto nos puede ayudar para el proceso de información o construcción de atractivos turísticos que tengamos nosotros en nuestro producto o servicio que estemos brindando, ¿verdad? Muchas veces podríamos desarrollar una charla inclusive más grande o un tour guiado, ¿verdad? Que involucre todos estos sitios. Muchas personas no saben cómo era Cartago hace unos 30 años y cómo ha cambiado, inclusive ya más 50, 70 años atrás, ¿verdad? Estamos hablando que ya hay un periodo completamente distinto. Entonces, la misión de esta charla era esa, como generar esa duda, ¿verdad? De si sabemos qué está pasando en nuestra provincia, cuáles eran los edificios más icónicos que había, donde ahora hay un centro comercial o una tienda, ¿verdad? De baratijas, por decirlo de alguna manera. Porque a través de todo esto van cambiando familias, van cambiando personas de poder,
Y también van cambiando los barrios, que siempre es muy importante conocerlo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el de los Naboríos, que están dos en Cartago, uno cerca de la Escuela Ascensión Esquivel y otro cerca de la Iglesia María Auxiliadora, y cómo todavía se han mantenido. Entonces, para ir concluyendo, les agradecemos haber estado presentes en la charla y esperamos sus preguntas. Muchísimas gracias a Rodrigo y a Fabián por esta información tan valiosa que nos han presentado el día de hoy. Quisiera recordarles a las personas que se encuentran hoy participando la importancia de llenar el formulario, ya que nos van a brindar datos para poderlos contactar para futuras charlas o capacitaciones que son con cupo limitado. Abro el espacio para preguntas y comentarios. Si alguna de las personas participantes tiene alguna pregunta o un comentario, puede abrir su micrófono y realizarlo o hacerlo por el chat. Voy a revisar el chat. Hay una preguntita. Dice lo siguiente. ¿Se han dado tours históricos en Cartago? ¿Cómo ha sido el comportamiento como una actividad económica relacionados con el aspecto histórico? ¿Me escuchan, muchachos? ¿Escucharon la pregunta? Las personas presentes, ¿sí se está escuchando? Sí, correcto, eso se escucha. Muchísimas gracias. Rodrigo, Fabián, no sé si tienen conectividad o están teniendo problemas con el micrófono. Me indican, si no cualquier cosa, si están teniendo problemas con el micrófono, la pregunta queda en el chat para que ustedes a posterior la puedan responder. Me indican si están teniendo problemas con micrófono o cámaras. Bueno, parece que los compañeros sí están teniendo inconvenientes. Voy a proceder a compartir la siguiente información, si me lo permiten. A la persona que preguntó dónde está el formulario, ya se lo enviamos directamente por medio de el chat de la presentación. Permítanme por acá. Quisiera agradecer la participación de la Asociación de Egresados en Gestión de Turismo Sostenible del TEC. Adicionalmente a la Subcomisión de Capacitaciones del Anillo Turístico por el conjunto de charlas que ha estado programando a lo largo desde principio de año y hasta el mes sexto del presente año. Al Instituto Tecnológico de Costa Rica por facilitarnos la plataforma para poder realizar la actividad. Al señor Fabián Alvarado Redondo por su participación y desarrollo de la charla del día de hoy, al señor Rodrigo Murillo Macís también, y a cada una de las personas participantes. Desearía recordarles que
los próximos meses vamos a hacer un proceso de inscripciones ya propiamente a lo que son capacitaciones. Las capacitaciones van a ir orientadas bajo los temas que hemos estado desarrollando a lo largo de estos 6 meses durante el 2021. Son módulos que van a ser construidos en 20 horas, van a tener un proceso de certificación y van a responder a necesidades que hemos ido detectando de los empresarios, de las pymes, de las MIPYMES, y lo que queremos es que el anillo turístico se convierta en un vínculo y un promotor de aprendizaje y acompañamiento para los emprendedores. Por eso la información que ustedes completan en el formulario para nosotros es importante. Para este mes, permítanme un segundito que se me activó el chat. Perfecto. Indica don Fernando que efectivamente don Rodrigo y Fabián están teniendo problemas técnicos con la conectividad. Las disculpas del caso. Para el mes de julio del 2021 tenemos el próximo viernes una charla de planificación turística que se realizaría a las 6 de la tarde por medio del anillo turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos. Ya con esta charla estaríamos concluyendo la participación de la Asociación de Egresados en cuanto a charlas, pero hay un compromiso expreso por parte de la Asociación de Egresados en la construcción y elaboración y acompañamiento al anillo con respecto a capacitaciones futuras. Quería comentarles que para el miércoles 21 vamos a tener una capacitación a cargo de CONAPTIS. Propiamente va a ser dada por funcionarios de CONAPTIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, sobre normas universales y su incorporación en todo lo que es en las diversas manifestaciones del turismo. Estas 2 capacitaciones son con cupo limitado, entonces se va a generar un proceso de inscripción, el cual lo vamos a estar realizando a partir de las bases de datos que nosotros tenemos. Y en caso de que no logremos los cupos, lo haremos vía redes sociales, pero sí es necesario hacerlo con inscripción debido a la naturaleza de las capacitaciones. Y el 28 también se realizaría otra capacitación a cargo de CONAPTIS también con un cupo limitado de 25 personas. Se nos acaba de incorporar don Rodrigo. Voy a retomar un poquitito una de las preguntas. Don Rodrigo, ¿ya tiene acceso al micrófono? Sí, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Y, Sí, a ver, no sé si me veo. sí, se ve en este momento el teclado, pero se Ok, ve. creo que ahí me veo ahora. Sí, señor. Ok, bueno, no sé, no me estoy viendo yo, entonces por si acaso hago alguna mueca o algo así. No, no, La tranquilo. pregunta era si se han realizado tours en la parte de Cartago, tours históricos, a lo que entendí, y que cómo ha sido Correcto. la parte económica, ¿verdad? Sí, ¿cómo ha sido el comportamiento entendiendo estos tours como una actividad Ah, económica? ok, pues sí llaman la atención, pero creo que hay una condición. No mucha gente está dispuesta a pagar por lo que es la parte, por decirlo así, cultural. A pesar de eso, sí he visto tours con buena afluencia. Yo formo parte de Jale a Cartago, en el cual hemos realizado algunos tours, ¿verdad? Y hemos cobrado, pues, ¿cómo diría? Una aportación, ¿verdad? Sí, porque nosotros trabajamos en la investigación del proyecto, desarrollamos el tour, ¿verdad? Guiado, es tiempo que nosotros estamos dedicándole a esto y no solo la hora o 2 horas que se desarrolla, ¿verdad? También hemos hecho tours a otros lados, ya con transporte y al final de cuentas también todo eso se involucra. He visto otras ofertas, que es un movimiento infinito. Bueno, yo creo que ellos ya dejaron de realizar algunos. Antes había un chico que, eran 2 chicos de turismo y otras personas del Cook también, que trabajaban en esto y pues sí andaba yo creo que entre sus 2.000, 3.000 colones por entrada, ¿verdad? O por aportación y pues sí habían 15, 20 personas que asistían a estos tours. Y ahora hay uno que se llama La Compañía. No tengo eh, la información de cuánto es lo que cuesta y no he visto, digamos, uno realizado porque es la situación pandémica. Sí creo que hay un mercado, ¿verdad?, que se podría alcanzar y que podría desarrollar una mejor, ¿cómo se diría? Un mejor beneficio económico para la persona que organiza.
actualmente con lo que es la situación de pandemia, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con los grupos, hacerlo por burbuja, pero creo que eso también es una oportunidad para desarrollar algo más cuidado en el sentido de que se lo ofrecerías tal vez a una familia o a un grupo burbuja, ¿verdad? Y podrías cobrar y la gente estaría dispuesta a pagarlo porque es la seguridad que les ofreces, ¿verdad? De que no se van a contagiar, de que hay protocolos que se están siguiendo. Y pues sí, yo siento que hay mucha información en el sentido de que muchos actos de Cartago para poder realizar un tour de este tipo. Ya vemos que en San José están realizándose varios, por ejemplo, el San José Free Walking Tour, que su nombre, ¿verdad? Lo dice, es gratis, pero al final de cuentas también se basan en propinas, ¿no? Que la gente está dispuesta a pagarlo. Esto es enfocado, ¿verdad?, a un mercado extranjero. También está otro tipo de tour que se realizaba con la carreta, más me equivoco, que era ir un tour de bares. Ahora, yo digo, ¿por qué no hacer un tour de bares en Cartago, verdad, con contenido histórico? No solo la parte fiesta y todo esto, sino que, por ejemplo, en Cartago hubo un trago muy famoso que se realizó en el Salón París y que hoy se vende en la que es el bar La Bicicleta, que se encuentra en el barrio Los Ángeles. También, como les decía, por ejemplo, las reuniones que se realizaron en el Club Social, ¿verdad?, por ganaderos, tienen mucha información detrás porque hubo un montón de cantinas más donde se realizaron reuniones que cambiaron el destino de la provincia y del país, cuidado y no, ¿verdad? Entonces creo que o sea, que hay opción, ¿verdad?, para desarrollar un mercado y generar un beneficio económico a partir de este tipo de tours. Muchísimas gracias, Rodrigo. Ya como para finalizar la actividad, quisiera, voy a revisar el chat para ver si hay alguna otra pregunta por aquello. Me parece que no. Ok. Vamos a dar ya como el cierre de dicha charla. Tal y como ustedes lo están visualizando, estos son los medios por los cuales ustedes nos pueden contactar, como el anillo turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos. El anillo turístico de la provincia de Cartago y la zona de Los Santos es un grupo de instituciones autónomas y estatales que estamos coordinando para generar y contribuir a Cartago y a la zona de Los Santos en procesos de aprendizaje, generar procesos de acompañamiento y darles aporte de manera más cercana a las necesidades que se vayan detectando conforme se vaya desarrollando el turismo tanto en Cartago como en la zona de Los Santos. Cualquier consulta que ustedes tengan referente el contenido de las charlas o alguna duda que tengan con respecto a cómo es el comportamiento del desarrollo turístico de Cartago y la zona de Los Santos, pueden hacerlo vía correo electrónico. Ahí está el número telefónico y esta charla, como las otras, van a ser divulgadas en nuestra página de Facebook y adicionalmente las invitaciones también vamos a aquellas que son abiertas a publicarlas por estos medios y aquellas que son con inscripción utilizaríamos la información que ustedes nos están aportando vía los formularios, que dicha información es importante rescatar, es manejada con total confidencialidad para extenderle las invitaciones a las futuras capacitaciones. De parte mía, mi nombre es Marian Álvarez Hernández, agradezco muchísimo la participación de ustedes en esta charla, a los jóvenes que participaron hoy en brindarnos este abordaje histórico sobre Cartago, les agradezco un montón y a ustedes las personas participantes por sacar el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Todo estuvo muy bonito la charla. Muchísimas gracias, don Ricardo.